Capítulo 4. Aspectos éticos y sociales en los sistemas de información. Los piratas de contenido navegan por web. La prevalencia y las actividades descaradas de los piratas de contenido muestra que la tecnología puede llegar a ser una palabra de doble filo. Como podemos ver, la tecnología puede ser el origen de muchos beneficios como la capacidad de compartir y transmitir fotos, música, videos e información legítima a velocidades altas, pero a la vez, la tecnología crea nuevas oportunidades de quebrantar la ley o quitar beneficios a otros, como por ejemplo, podemos ver a la propiedad intelectual valiosa, ya sean videos, música, que están protegidos por ley de derecho de autor. Como un punto importante, podemos ver que la empresa de antipiratería y seguridad Irdecto detectó el 2012 14.000 millones de instancias de contenido pirata en línea, a comparación del 2009 que fueron más altas con las 5.400 millones. El contenido pirata puede llegar a amenazar las ganancias de la industria de televisión que provienen de las cuotas de suscripción de canales de cable como HBO y USA. De acuerdo con una estimación, el contenido pirata le cuesta un total de 58.000 millones al año a la economía de Estados Unidos. 2. Amenaza a las pérdidas de empleos en la industria del entretenimiento. Y 3. Pérdida de los impuestos federales y estatales. Como podemos ver, la piratería de contenido se ha vuelto desenfrenada debido a las oportunidades creadas por la tecnología de comunicaciones y de banda ancha y la naturaleza global de Internet. Debido a este aspecto de la tecnología, se generan también nuevas preocupaciones, como por ejemplo, protección de privacidad personal, protección de la propiedad intelectual, registros falsificados y por último, desvío de dinero. Este caso de la tecnología, que nos muestra dos conjuntos de intereses en acción, nos lleva a un dilema ético. ¿Qué aspectos éticos, sociales y políticos generan los sistemas de información? La ética se refiere a los principios del bien y del mal que los individuos, al actuar como agentes con libre moral, utilizan para guiar sus comportamientos. Como hemos llegado a ver, la información se puede usar para alcanzar el progreso social, pero también para cometer crímenes y amenazar los preciados valores sociales. Y bien, ¿cuál es el curso de la dimensión de acción ética y socialmente responsable? La introducción de nueva tecnología de la información tiene un efecto de onda, el cual genera nuevos aspectos éticos y sociales y políticos con los que se debe lidiar en los niveles individual, social y político. Estos aspectos tienen 5 dimensiones morales, que son derecho y obligaciones de información, derechos y obligaciones de propiedad, calidad del sistema y rendición de cuentas y control. Dimensiones morales de la era de la información, derechos y obligaciones de información. ¿Qué derechos de información poseen los individuos y las organizaciones con respecto de sí mismos? Derechos y obligaciones de propiedad. ¿Cómo se protegerán los derechos de propiedad intelectual en una sociedad digital en la que es difícil rastrear y rendir cuentas y es muy fácil ignorar tales derechos de propiedad? 3. Rendición de cuentas y control. ¿Quién puede y se hará responsable de rendir cuentas por el daño hecho a la información individual y colectiva? Calidad del sistema. ¿Qué estándares de calidad de los datos y del sistema debemos exigir para proteger los derechos individuales y la seguridad de la sociedad? Y por último, calidad de vida. ¿Qué valores se deben preservar en una sociedad basada en la información y en el conocimiento? Estos puntos se explorarán con más detalle en la sección 4.3. Ahora veamos tendencias de tecnología clave
que generan aspectos éticos. Existen 5 tendencias tecnológicas clave responsables de estas tensiones éticas. Tendencias. El poder de cómputo se duplica cada 18 meses. Cada vez más personas dependen de los sistemas computacionales para sus operaciones críticas. 2. Rápida reducción de costos de almacenamiento. Las organizaciones pueden mantener fácilmente bases de datos detalladas de los individuos. 3. Avances en el análisis de datos. 4. Avances en las redes. 5. Impacto decreciente de los dispositivos móviles. En el avance de análisis de datos, las compañías pueden analizar grandes cantidades de datos de individuos para desarrollar perfiles sobre el comportamiento del individuo. Avances en las redes, copiar archivos, acceder a datos personales de lugares remotos es mucho más fácil. Con la tecnología se ha dado que podemos reunir información de diferentes personas que llevan a ser vendidas a empresas para que su marketing sea más llamativo. Uno de estos programas son DoubleClick. Crea un expediente detallado de los hábitos de gastos y de uso de la computadora de una persona en la web, el cual vende a las compañías para ayudarles a dirigir sus anuncios con más precisión. El otro, ChoicePoint, recopila registros policíacos, criminales y de automotores, los historiales de créditos y empleos, las direcciones actuales y anteriores. Todo esto para ensamblar y mantener expedientes electrónicos. Y por último, conciencia de relaciones no evidentes, NORA. Puedes recibir información sobre personas de muchas fuentes distintas. Explora datos y extrae información a medida que se genera, es decir, inmediatamente. ¿Qué principios específicos para la conducta se pueden utilizar para guiar las decisiones éticas? Conceptos básicos: responsabilidad, rendición de cuentas y responsabilidad legal. Responsabilidad significa que usted acepta los costos, deberes y obligaciones potenciales por las decisiones que toma. Esto nos lleva a que las decisiones que toman los individuos responsables de las consecuencias de sus acciones. Son responsables de las consecuencias de sus acciones. El debido proceso es una característica relacionada de las sociedades gobernadas por leyes y es un proceso en el que las normas se conocen y comprenden. Además, que existe la capacidad de apelar a las autoridades superiores para asegurar que se apliquen las leyes correctamente. Análisis éticos. Identificar y describir los hechos con claridad. Definir el conflicto o dilema e identificar los valores involucrados de mayor orden. 3. Identificar a los participantes. 4. Identificar las opciones que se pueden tomar de manera razonable. 5. Identificar las consecuencias potenciales de sus opciones. Una vez que ha completado su análisis, ¿qué principios o reglas éticas debe usar para tomar una decisión? ¿Qué valores de orden superior deberían conformar su juicio? Veamos. 1. Haga a los demás lo que quiere que le hagan a usted. La regla dorada. Si se pone en el lugar del otro y piensa en sí mismo como el objeto de la decisión, le será más fácilmente pensar sobre la imparcialidad de la toma de decisiones. 2. Si una acción no es correcta para que todos la tomen, no es correcta para nadie. Imperativo categórico de Immanuel Kant. 3. Si no se puede tomar una acción en forma repetida, no es correcto tomarla de ningún modo.
Esta es la regla de la cuerda resbalosa. Una acción puede traer un pequeño cambio ahora, el cual es aceptable, pero si se repite a la larga provocaría cambios inaceptables. 4. Tome la acción que obtenga el valor más alto o grande. Esta regla asume que usted puede asignar prioridades a los valores por orden de rango y comprender las consecuencias de diversos cursos de acción. 5. Tome la acción que produzca el menor daño o que tenga el menor costo potencial. 6. Suponga que casi todos los objetos tangibles e intangibles le pertenecen a alguien más, a menos que haya una declaración específica de lo contrario. Códigos profesionales de conducta. Cuando un grupo de personas afirman ser profesionales, adquieren derechos y obligaciones especiales debido a sus afirmaciones especiales de conocimiento, sabiduría y respeto. Estos grupos profesionales asumen la responsabilidad de regular en forma parcial sus profesiones al determinar los requisitos de entrada y la competencia. Los códigos de ética son promesas que hacen las profesiones desregularse a sí mismas en el interés general de la sociedad. Por ejemplo, evitar dañar a otros, honrar a los derechos de propiedad, entre ellos la propiedad intelectual, y respetar la privacidad son algunos de los imperativos morales generales del Código de Ética y Conducta Profesional de la ACM. Asociación de Maquinaria Computacional. Algunos dilemas éticos del mundo real. Los sistemas de información han creado nuevos dilemas éticos en los que un conjunto de intereses se compara con otro. Los empleados desempleados por los sistemas de información pueden argumentar que los patrones tienen cierta responsabilidad por su bienestar. Un análisis detallado de los hechos puede algunas veces producir soluciones comprometidas que otorguen a cada parte mitad y mitad. 4.3. ¿Por qué la tecnología de los sistemas de información contemporáneos e Internet imponen desafíos a la protección de la privacidad individual y de la propiedad intelectual? Derechos de información, privacidad y libertad en la era del Internet. 1. La privacidad es el derecho de los individuos a no ser molestados, incluyendo al Estado. 2. La Ley de la Privacidad de 1974 ha sido la más importante de estas leyes y regula la recolección, uso y divulgación de la información por parte del gobierno. 3. La mayor parte de la ley de privacidad estadounidense y europea se basa en un régimen conocido como prácticas honestas de información. 4. La FIP es un conjunto de principios que gobiernan la recolección y el uso de la información sobre las personas. Ley No Rastrear en Línea de 2011, y la cual requiere que la empresa notifiquen a los consumidores que están siendo rastreados. Ley Graham de 1999 dice que todas las instituciones financieras tienen que divulgar sus políticas y prácticas para proteger la privacidad de la información personal que no es pública. Ley de Portabilidad y Rendición de Cuentas del Seguro Médico de 1996 incluye protección de la privacidad de los registros médicos. La ley otorga a los pacientes el acceso a sus registros médicos personales que mantienen los proveedores de salud, hospitales y aseguradoras médicas. La Directiva Europea y la protección de los datos en Europa no permiten que las empresas utilicen la información personal identificable sin el previo consentimiento de los consumidores. En 1998 entra en vigor la Directiva sobre Protección de Datos de la Comisión Europea. Los clientes deben dar su consentimiento informado antes de que cualquier compañía pueda usar legalmente los datos personales. 2011. Parlamento Europeo aprobó nuevas reglas que gobiernan el uso de cookies de terceros
para fines de rastreo conductual. 2012. La Unión Europea requieren de las empresas de Internet como Amazon, Facebook, Apple, Google y otras el consentimiento explícito de los consumidores en cuanto al uso de sus datos. Este caso de la tecnología ha llevado a desafíos de Internet a la privacidad. El monitoreo y rastreo de los visitantes de sitios web ocurre en el fondo sin que el visitante se dé cuenta, rastreando todo el comportamiento de navegación en miles de sitios de web. Como podemos ver, ¿cuáles son las cookies? Son archivos de texto que identifican el software navegador del web del visitante y rastrean las visitas al sitio. Los bug web son programas de software que llevan el registro del flujo de clics en línea de los usuarios. El spyware se puede instalar de manera secreta asimismo en la computadora de un usuario de Internet, para lo cual se aprovecha de las aplicaciones más grandes. La tecnología Big Data se vuelve personal, marketing dirigido en base al comportamiento. Los sitios web y empresas individuales cuyo negocio es identificar y rastrear usuarios de Internet para anunciantes y comercializadores, ya que estas empresas están dedicadas a recolectar información de cada uno de los movimientos que realizan sus usuarios en sus respectivas plataformas. Tenemos dos grandes ejemplos. Google, que maneja aproximadamente 3.500 millones de usuarios en línea al día, donde se puede observar las páginas que visitan y por ende las preferencias. También tenemos a Facebook, con más de 1 millón de usuarios, los cuales también se puede observar las preferencias mediante las reacciones, un simple me gusta, un comentario o simplemente compartir. Una investigación del Journal examinó lo que ocurre cuando las personas conectadas aproximadamente a 70 sitios web populares se les solicita iniciar sesión, en la cual descubre que estos sitios web pasan toda la información que nosotros proporcionamos a terceras personas, que serían empresas publicitarias, para mandarnos la respectiva publicidad. Además, es probable que en un futuro todavía sigan más nuestros movimientos, ya que el marketing dirigido en base al comportamiento se vuelve aún más preciso, ya que está en desarrollo un nuevo software para que los anunciantes puedan rastrear a los usuarios estableciendo identidades entre pantallas. Esto significaría que las empresas podrán presentar anuncios en su teléfono celular con base en lo que hayan aprendido de usted al navegar en la web con su PC. Las plataformas con mayor anuncio. De un 100% de todas de estas tres plataformas, tanto Instagram, Twitter y Facebook, se lleva la mayor parte Facebook con un 50%, ya que cuenta con 2.740 millones de usuarios. Tenemos a Instagram con el 30%, con 800 millones de usuarios, y un 20% de Twitter con 313 millones de usuarios. También tenemos a las plataformas como Google, que cuenta con 2.200 millones de usuarios, y YouTube con 2.000 millones de usuarios. Todas estas plataformas pueden seguir a la perfección todos los movimientos que realizamos en sus plataformas, tanto en Facebook con sus reacciones y en YouTube con la reproducción de cualquier video, para posteriormente mandar anuncios automáticos. Tenemos las soluciones técnicas. Una posible seguridad. Existe tecnología que puede llegar a proteger encriptando el correo electrónico y que al navegar aparezca como anónimo, pero no siempre es seguro. La seguridad. Como había dicho anteriormente, nada nos puede asegurar que extraigan información de los sitios que visitamos, debido a la cantidad de páginas que un usuario llega a visitar en un día.
Solo dependería de uno mismo el cuidar qué páginas visita y qué tipo de información proporciona. Los permisos son los que nos ponen en alto riesgo, ya que los sitios web, aunque nos piden permiso para acceder a nuestra información, no están obligados a respetarla. Y tampoco sabemos si es que nosotros nos negamos a que accedan a nuestra información, ellos lo hacen y no lo venden a terceros, ya que no existe un control real que lo impida. Los derechos de propiedad intelectual. Tenemos los secretos comerciales, derechos de autor y patentes. Los secretos comerciales es cualquier producto intelectual, fórmula, dispositivo o patrón que no sea de conocimiento público. En la tecnología podemos observar un ejemplo como es el software, que la llega a desarrollar una persona, pero para su reproducción se necesita de más trabajadores, por lo que a los trabajadores se les obliga a firmar contratos de confidencialidad, lo que lo haría imposible que salieran los secretos al conocimiento público. Pero en las redes sociales todo puede salir a la luz, ya que no existe un control. Los derechos de autor. Además de proteger los derechos de autor en los libros, en 1960 se registran programas de software, pero sigue siendo aún más difícil, porque entre empresas tecnológicas existen demandas por la apariencia visual similar. Pero se determinó que las características como menús desplegables y colores similares no están protegidas por la ley de derechos de autor. Las patentes. Una patente otorga al propietario un monopolio exclusivo para durante 20 años en cuanto al software desarrollado. Un ejemplo de esto es el juicio sobre patentes, llamado el juicio del siglo, en 2011, donde Apple demanda a Samsung por violar las patentes de sus dispositivos iPhone, iPad y iPod. Tras 2 años, el jurado concedió una victoria decisiva para Apple y una impactante derrota para Samsung. El jurado otorgó a Apple $1 millón por daños y perjuicios. Desafíos de los derechos de propiedad intelectual. Un desafío es la tecnología, ya que por este medio hay gran facilidad de duplicación y alteración en los productos originales de cada persona, tanto en software, archivos, etc. Tenemos a la piratería, que esta genera millones de pérdidas, alrededor de $73.000 millones. La protección. No existe ninguna aplicación que llegue a proteger la propiedad intelectual, lo cual es un gran problema hasta el día de hoy. Las aplicaciones, donde las mismas aplicaciones permiten la descarga ilegal de programas, canciones que no les pertenecen y no pagan por ser usadas. Las páginas web. Ninguna página está controlada para detectar la distribución ilegal de propiedad intelectual. Las leyes, que hasta la fecha Microsoft exige leyes para la protección intelectual, ya que afecta económicamente a las empresas tecnológicas. 4.4. ¿Cómo han afectado los sistemas de información, las leyes para establecer responsabilidad, rendición de cuentas y la calidad de nuestra vida diaria? Los problemas de responsabilidad legal relacionadas con las computadoras. Por lo general, es muy difícil responsabilizar legalmente a los productores de software por sus productos que se consideran parecidos a los libros, sin importar el daño físico o económico que resulte. La centralidad del software en cuanto a la vida diaria, hay excelentes probabilidades de que la ley de responsabilidad legal extienda su alcance para incluirlo, aun cuando solamente proporcione un servicio de información. Por ejemplo, en Estados Unidos, con pocas excepciones,
No es posible responsabilizar a los sitios web por el contenido que se publique en ellos, sin importar por el hecho que haya sido publicado por los propietarios del mismo o sus usuarios. Calidad del sistema de datos y errores del sistema. ¿Qué nivel de calidad de sistemas es aceptable y tecnológicamente factible? El grado de perfeccionamiento de un software no es factible económicamente, ya que pueden existir muchas fallas. Las tres causas principales del rendimiento de un sistema es los bugs y fallas del software, las fallas en el hardware o en las instalaciones, una baja calidad en los datos de entrada, que es más común en las fallas del sistema de negocios, por lo que no las hace tan confiables. Calidad de vida. El equilibrio de poder. Aunque el poder de la computación es descentralizado, el poder de la toma de decisiones clave se mantiene centralizado. La celeridad del cambio. Los negocios no tienen suficiente tiempo para responder a la competencia global. Mantenimiento de los límites. La computación y el Internet debilitan los límites tradicionales que separan al trabajo de la familia y el esparcimiento, lo cual generalmente llega a afectar más a los niños y adolescentes. La dependencia y vulnerabilidad. Las organizaciones privadas y públicas son increíblemente dependientes de los sistemas de computación, lo cual las puede convertir en un punto débil la tecnología, ya que serían vulnerables a hackers y demás. El balanceo de poder centralizado versus periférico. Uno de los temores de la era de las computadoras fue las enormes computadoras mainframe que centralizarían el poder en las oficinas corporativas y en la capital de la nación, lo cual produciría una sociedad tipo Big Brother. Entonces creían que la tecnología iba a hacer decaer al ser humano, al trabajo del ser humano, lo cual hasta el día de hoy, aunque ha sucedido poco a poco, no existe una fuerte relación. La rapidez del cambio. Es un tiempo de respuesta reducido para la competencia. Los sistemas de información han ayudado a crear mercados nacionales e internacionales mucho más eficientes, pero siempre su punto débil será también la tecnología. Mantenimiento de los límites. El uso intensivo de Internet y del teléfono celular, incluso para fines de entretenimiento o recreativos, aleja a las personas de su familia y amigos. Es por ello que tener límites es primordial para la vida diaria. Dependencia y vulnerabilidad. Una vulnerabilidad es un fallo o debilidad de un sistema de información que pone en riesgo la seguridad de la misma. Se trata de un agujero que puede ser producido por un error de configuración, una carencia de procedimientos o un fallo de diseño. Lo que quiere decir que un simple me gusta podría ponernos en riesgo. Delincuencia y abuso computacional. Es todo comportamiento ilegal o contrario a la ética o no autorizado que concierne a un tratamiento automático de datos y o transmisión de datos. Los riesgos de la salud. Daño por estrés repetitivo. Son problemas provocados por haber ejercido una tensión o presión excesiva en una articulación. Esto también podría ser por estar varios días sentado al frente de la computadora. También tenemos el síndrome de túnel carpiano, que también es provocado por estar tanto en el celular presionando las teclas y tanto enfrente de la computadora. También tenemos al síndrome de visión de computadora, la cual es el resultante de enfocar los ojos en una pantalla de ordenador durante periodos prolongados e ininterrumpidos de tiempo. Uno de los síntomas es visión borrosa, fatiga ocular y ojos secos. El tecnoestrés.
se deriva de un desajuste entre las demandas laborales y los recursos personales, tanto por estar conectado mediante lo virtual y tanto en lo presencial. Y la radiación de la pantalla de las computadoras y campos magnéticos de baja frecuencia. Estos son los que afectan de gran manera a nuestra salud, por lo que deberíamos tener gran cuidado en el uso de la tecnología. En un caso de estudio se observa la privacidad en Facebook. No hay privacidad en Facebook. No existe privacidad en Facebook, ya que ellos pueden observar cada movimiento que nosotros realizamos. Aproximadamente Facebook ganaría 148 mil millones de dólares en sí solamente por la plataforma, y por anuncios, que sorprende, 7 mil millones de dólares, y el resto de los ingresos solamente es en juegos y demás. Facebook es conocida como una red social en la cual se recopila información. Primero, la información sirve para dar una personalidad. También, Facebook ayuda a encontrar empleos a los usuarios. También ayuda a tener las compras deseadas. Pero ¿alguna vez se han preguntado por qué siempre aparecen cosas que me gustan? Existe un patrón en la cual Facebook puede observar cada movimiento y este hace que aparezcan publicidad, tanto el trabajo, tanto nuevos productos en la venta que nosotros queremos. Estamos siendo observados y también nos utilizan como publicidad. Por ejemplo, en el año 2012, Sponsor Stories pertenecía a Facebook, la cual era una historia patrocinada. Eso quería decir que si me aparecía una publicidad de Coca-Cola y yo le daba me gusta, podían utilizar mi foto de perfil para promocionar este tipo de productos. Este tipo de publicidad de la persona y el producto se hacían públicos, tanto para los amigos y todo usuario en Facebook, solamente con un simple me gusta. Pero esta sección de Facebook se eliminó debido a las denuncias y reclamos de los padres de familia que decían que ponía en riesgo a sus niños y adolescentes. Aunque esta sección se haya eliminado, recuerden que siempre el peligro sigue presente. Muchas gracias por su atención y recuerden que las redes sociales son canales de relaciones, pero las relaciones son negocios disfrazados. Gracias.